de, de la médula oblongada. Y entonces esta sustancia blanca, pues de lo más importante sería, pues aquí a nivel de las pirámides, donde estarían los tractos córtico espinal y córtico vulvar, ¿verdad? Entonces aquí estaría la vía piramidal antes de su decusación. Luego también tendríamos que poner aquí medialmente en sentido vertical el lemnisco medio, en donde se dice que el muñequito se para. Eh, Entonces grácil, que viene el piecito, es ventral, y cuneiforme, que es la manita, es dorsal. Aquí ya vienen decusado. Entonces acuérdense que la vía piramidal es antes de su decusación, pero el hemisco medio ya viene decusado, ¿verdad? De los núcleos de grácil y cuneiforme, que ya ven que estos núcleos se encuentran en la porción cerrada de la médula oblongada, es decir, por abajo del óvex, donde tendríamos el tubérculo grácil y el tubérculo cuneiforme. Aquí todavía estaría el canal central medular, y aquí es donde vendrían estos núcleos, el núcleo de grácil medialmente y el núcleo cuneiforme en, en la posición lateral, ¿verdad? Y entonces aquí van a hacer relevo los tractos de grácil y cuneiforme, y ya ven que después se decusan. Entonces, grácil, cuneiforme se va haciendo dorsal, y grácil se va haciendo ventral, y entonces ya ven que se forma aquí la denominada decusación piniforme, que se llama despisca, ¿verdad? Y entonces ya asciende el lemnisco medio, y después más arriba se hace transversal y se invierte totalmente. Cuneiforme es medial y grácil es lateral. Entonces, este lemnisco medio es el que estamos tratando de representar en este sitio. Aquí estaría el lemnisco medio ya paradito. ¿Qué otra sustancia blanca importante tendríamos? Bueno, pues tendríamos aquí en el tegmento de la médula oblongada el lemnisco espinal, que este lemnisco espinal corresponde al tracto espinotalámico, que va ascendiendo ya decusado, lleva termoalgesia, tacto grueso y presión, ¿verdad? Entonces serían algunas de las sustancias blanca importante para poder entender los síndromes vulvares, que como ustedes bien saben son principalmente dos: el síndrome vulvar medial, que este síndrome vulvar medial va a afectar, ¿sí?, estas porciones. Entonces sería más o menos aquí así, el síndrome vulvar medial, que se puede dar por oclusión de la misma arteria vertebral o de la arteria espinal anterior, nos da este síndrome vulvar medial. ¿Alguien recuerda cuáles serían las manifestaciones clínicas de este síndrome vulvar medial? Aquí lo estamos poniendo del lado derecho. Ujú. ¿Quién nos quiere ayudar? Es, eh, es pérdida de la sensibilidad, lo que tiene que ver con vibración. También tienen atrofia porque tienen lesión del núcleo del hipogloso. Entonces tienen atrofia de la lengua y pues, sí también se podrían llegar a presentar fasciculaciones. Efectivamente, debido a que se lesiona el núcleo del hipogloso, ¿verdad? Que es ahí está el núcleo del hipogloso. Efectivamente, va a haber un síndrome de neurona motora inferior de la lengua, ¿verdad? Entonces, se va a presentar una hemiatrofia de la lengua, efectivamente con datos de enervación, y es muy característico que la lengua se desvía hacia el lado de la lesión, ¿verdad? Aquí estamos representando un síndrome vulvar medial derecho, entonces la lengua se desvía hacia el lado derecho y hay atrofia, efectivamente. Y también hay pérdida de la vibración, tacto fino y propiocepción consciente del lado contrario a la lesión, por lesión de este lemnisco, del lemnisco medio, que ya decíamos que va decusado. Muy bien.
¿Qué otras alteraciones se pueden encontrar? Sería también la hemiplegia contralateral a la... Exacta- Ah, no, sí, casi, es contralateral. Exactamente, va a haber un síndrome de neurona motora superior del lado contrario a la lesión, ¿verdad? En este caso había una hemiplegia o una hemiparesia de las extremidades del lado izquierdo. Pero acuérdense que esta hemiplegia tiene la característica que no afecta al nervio facial, porque para que afecte el nervio facial tendría que estar en la porción caudal del puente. Entonces encontramos que no hay alteraciones de la movilidad de la cara. Muy bien. Entonces, esas son las características de este síndrome vulvar medial. Ahora, nos iríamos al síndrome vulvar lateral, que ya ven que también le denominan el síndrome de Wallenberg, que ya es una afección más extensa, que también se puede dar por oclusión de la arteria vertebral o más frecuentemente por oclusión de la arteria cerebelosa posterior inferior, ¿verdad? De la famosa pica. Muy bien. Entonces, alguien que nos quiera dar las manifestaciones clínicas del síndrome vulvar lateral o de Wallenberg, qué características va a tener del lado de la lesión, al contrario. Acuérdense que estamos describiendo síndromes alternos. Y al decir síndrome alterno, quiere decir que hay afección de uno o varios pares craneales del mismo lado de la lesión y afección de vías largas del lado contrario de la lesión. ¿Sí? ¿Los escucha? Pues podría tener también ataxia o signos cerebelosos. Este, Podría presentarse náusea, vómito, igual por lesión de sí, la porción lateral del núcleo olivar inferior. Y Muy bien. Entonces, efectivamente, estamos viendo que hay una ataxia de las extremidades del lado de la lesión. Y acuérdense que es una ataxia mixta, ¿verdad? Porque se afecta tanto los núcleos vestibulares, se están afectando los núcleos vestibulares, y entonces da una ataxia vestibular, ¿verdad? Entonces, esta ataxia vestibular se manifiesta por nistagmus, generalmente el nistagmus se acentúa hacia el lado de la lesión, ¿verdad? Tiene un nistagmus hacia el lado de la lesión del paciente, y como es una ataxia vestibular, pues se asocia con manifestaciones neurovegetativas, con náusea, vómito, exactamente, ¿verdad? Pero también tiene una ataxia cerebelosa, porque se afecta el pedúnculo cerebeloso inferior, y entonces es un paciente que tiene dos tipos de ataxia, ¿verdad? La ataxia cerebelosa y la ataxia vestibular. Y entonces tiene una hemiataxia, en este caso de las extremidades del lado derecho, si la afección es del lado derecho, entonces va a tener una dismetría, diadococinesia, temblor cinético o de intención, ¿sí? Entonces, esas son las características de un síndrome de hemisferio, como de síndrome de hemisferio cerebeloso, ¿verdad? Entonces, tiene una ataxia vestibular y cerebelosa. Por eso ahí ven que estos pacientes, que generalmente es agudo, como debutan, porque es vascular, generalmente son pacientes que son incapaces de sentarse y mucho menos de ponerse de pie por esta ataxia vestibular y ataxia cerebelosa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra alteración? ¿Qué me podrían decir? Vean los núcleos que se están afectando. Ahí los tienen en el esquema. ¿Los escucha? Fíjense, qué otros núcleos están afectando.
¿Sí? El tracto solitario, maestro. Ah, bueno, sí, se afecta el núcleo solitario. ¿Y qué afecciones pudiera haber si se afecta el núcleo solitario, este núcleo solitario? ¿Qué afecciones pudiera haber? Busto. Exactamente, pudiera haber una ageusia, ¿verdad? Del lado de la afección, ¿verdad? Entonces, una disminución de la sensibilidad gustatoria de la hemilengua, en este caso del lado derecho, por afección del núcleo solitario, que lo detectaríamos en exploración del nervio facial, aunque sabemos que la porción motriz de los músculos de la expresión facial está íntegro, porque la lesión no está en el puente, pero sí puede haber una ageusia. Muy bien. ¿Qué otra alteración puede haber? Acusia o anacusia. Hipoacusia o anacusia, ¿verdad? Por afección de los núcleos cocleares. Entonces el paciente va a tener una hipoacusia de tipo neurosensorial del lado de la lesión. Exactamente, es una disminución de la capacidad auditiva del lado de la lesión y va a ser neurosensorial, que puede llegar hasta la anacusia, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra alteración? También podrían tener entonces disfagia, ronquera, bueno, alteración del, así del control del noveno y del décimo par. Puede tener alteración de Eh, la de Efectivamente, como hay afección del núcleo ambiguo, el paciente va a tener pares craneales bajos de 9, 10 y 11, manifestados por disfagia, disfonía y disartria. Y cuando exploremos el paladar de ese paciente, seguramente va a estar caído el velo del paladar en el lado de la lesión, en este caso el lado derecho, con una disminución de su levantamiento del paladar y seguramente va a tener parálisis o paresia de una cuerda vocal, y es lo que da la disfonía. Entonces va a haber afección del núcleo ambiguo por afección de los pares craneales del glosofaringio, del vago y de la porción craneal del nervio accesorio del 11. Perfecto, muy bien. ¿Qué otra alteración pueden encontrar? Puede también tener síndrome de Horner, ipsilateral, por afectación de la, pues sí, de la porción o del tracto simpático a ese nivel. Efectivamente, entonces, de las vías hipotálamo espinales que se dicen que van aquí un poquito difusas, también en la región dorsolateral de la médula oblongada, y entonces el paciente va a tener un síndrome de Horner, que le llaman un Horner central, porque efectivamente se va a afectar la inervación simpática, en este caso, de la mitad derecha de la cara, y entonces seguramente el paciente va a tener disminución de la apertura palpebral, va a tener la miosis, rubicundez hemifacial, ¿verdad? En oftalmos y la famosa anidrosis, ¿verdad? Muy bien, entonces son algunas de las alteraciones que va a tener el paciente. Ahora, decimos que es un Horner central porque de hecho se está perdiendo la inervación simpática, no solamente de la hemicara, de la cabeza, sino también hay una disminución de la inervación simpática del lado contrario, del mismo lado donde está el Horner. Y entonces es muy característico que encontremos una anidrosis de la axila. Así es como nosotros podemos determinar que nuestro paciente tiene una lesión del simpático a nivel central. Entonces, cuando ve un paciente con síndrome de Horner, en donde tiene la miosis, enoftalmos, ptosis, anidrosis y rubicundez facial, también exploren la axila de su paciente. Y lo más seguro es que esta axila, el paciente va a estar seca, va a tener anidrosis. En cambio, cuando se fuera un Horner periférico, por ejemplo, por lesión de del plexo pericarotidio, ¿verdad? Entonces el paciente va a tener solamente el Horner periférico y no va a haber disminución de la sudoración de la axila del lado del Horner. Muy bien. ¿Qué otras alteraciones pueden encontrar?
Podrían tener puede tener también taquicardia, o sea, de una disfunción autonómica con taquicardia, inclusive insuficiencia respiratoria por igual afectación de los núcleos de los pares bajos. Bueno, Una disfunción autonómica. de alteración. Aquí vamos a decir que las alteraciones disautonómicas las podríamos sintetizar con el síndrome de Horner, ¿ok? Es lo que se presenta principalmente de disautonomía, sería el Horner, ¿sí? Para que se presenten estas alteraciones cardiovasculares y del ritmo respiratorio, generalmente deben ser lesiones bilaterales de la formación reticular de la médula oblongada, donde está el centro de la respiración, con su subcentro inspiratorio y expiratorio, y el centro cardiomoderado y vasomotor. Entonces dice que para que se presenten las alteraciones cardiovasculares y respiratorias, tienen que ser bilaterales las lesiones de la médula oblongada. Aquí estamos, solamente es unilateral en la región dorsolateral del síndrome vulvar lateral. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otras alteraciones pudieran encontrar? Pues también podrían tener una alteración termoalgésica del trigémino por afectación también eh, pues sí, de la parte lateral, ¿no? Del tracto. Exactamente. O sea, aquí tiene afección eh, del lemnisco espinal, ¿verdad? Nada más que, déjenme ver, ahí está. Tiene afección de este lemnisco espinal. Nada más que, no sé qué está pasando con mi tablet. Déjenme ver, a ver si, no, ya no está, a pesar de que está bien el pencil, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, se afecta el lemnisco espinal del lado derecho, entonces se pierde la termoalgesia del lado izquierdo, ¿verdad? Sería pérdida de la termoalgesia de las extremidades del lado izquierdo en este paciente, ¿verdad? Déjenme ver si. A ver, entonces, sí, no sé qué está pasando, que ya, yo creo que ya se está muriendo mi tablet. Entonces, va a haber pérdida de la termoalgesia de las extremidades del lado contrario, ¿verdad? Y como se afecta el núcleo del tracto espinal del trigémino, el paciente presenta una hipoestesia de la hemicara del lado de la lesión, ¿verdad? Es decir, tendríamos una afección del nervio trigémino. Y entonces el paciente, en este caso, del lado derecho, tendría una disminución de la sensibilidad de dolor y temperatura, ¿verdad? Pero no se afectaría el reflejo corneal. Recuerden que el reflejo corneal se integra a nivel del puente en el núcleo sensitivo principal del del trigémino, ¿sí? Entonces, sí habría alteración del reflejo corneal si la lesión está a nivel del puente. Pero aquí, como la alteración es del núcleo espinal del trigémino, el paciente tiene disminución de la sensibilidad, ¿sí? De la hemicara solamente para dolor y temperatura, ¿verdad? Entonces, serían las principales manifestaciones de este síndrome de Wallenberg o síndrome vulvar lateral, que seguramente lo he visto, ¿verdad? ¿Se ha tocado ver pacientes con síndrome vulvar lateral? Sí, sí nos ha tocado, maestro. Y comenta que Sí, más el medial, muy maestro, bien. que el lateral. Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver si jala esto. A ver, fíjense. No, fíjense que quizá que le está pasando a la tablet. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahora es un corte
transversal del puente en su porción baja, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. Entonces lo vamos a hacer en la porción baja, es decir, inmediatamente por arriba de lo que sería la, el, este, el, ¿sí? El surco médulo-pontino. Y entonces, más o menos dicen que es la posición ginecológica, ¿verdad? Ahí estaría a nivel del puente. Y lo mismo que decíamos de lo que pasaba en la médula oblongada, debido a que se abre la luz del tubo neural para formar el cuarto ventrículo, ¿sí? Es por lo que las placas salares quedan laterales, ¿verdad? Y las placas basales quedan mediales. Entonces los núcleos motores van a estar mediales y los núcleos sensitivos van a estar laterales, ¿verdad? Esa sería la característica. Y entonces vamos a ir describiendo los núcleos basales que son motores. Ya ven que aquí cerca del piso del cuarto ventrículo tendríamos el núcleo del sexto nervio. Ahí estaría el núcleo del sexto. Y ya ven que está muy en relación con el piso del cuarto ventrículo por arriba de las estrías medulares. Y ventrolateral a él tenemos otro núcleo importante que va a ser el núcleo del facial, ¿verdad? Ahí tendríamos el núcleo del facial. Recuerden que estos dos núcleos embriológicamente tienen el mismo origen, pero después se separan y lo que va a formar el facial, que se va hacia adelante y lateral, ventrolateral, es lo que provoca que se formen lo que llamamos la rodilla interna del facial o simplemente la rodilla del facial. Ahí está formándose, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se forma la rodilla del facial? Ah, pues tiene su explicación embriológica, porque el núcleo del sexto y el núcleo del facial se origina de la misma columna de neuronas y queda esta huella de esa unión que sería la rodilla del facial. Ya ven que hay un síndrome que se detecta desde el nacimiento de los bebés, en donde hay agenesia de este núcleo del facial y el núcleo del sexto nervio en forma bilateral, ¿verdad? ¿Alguien nos podría decir cómo se llama ese síndrome? Síndrome de Mobius. El Moebius, exactamente. ¿Y qué característica tiene el bebé en ese síndrome de Moebius? ¿Qué característica tiene? O sea, tiene completa ausencia de expresión facial y de la abducción del ojo. Efectivamente, tiene una facies inexpresiva y limitación de la mirada tanto horizontal del lado derecho como del lado izquierdo y puede tener este estrabismo sí, convergente, efectivamente, síndrome de Moebius. Ahora, ¿qué otros núcleos motores vamos a tener en esta porción? Vamos a tener que medial al núcleo del facial se va a encontrar unos pequeños núcleos que son parasimpáticos. Algunos autores le llaman el núcleo lacrimal, que en realidad es un complejo de núcleos que está formado por el núcleo lagrimal, el salivatorio superior y el salivatorio inferior, ¿verdad? Entonces se encuentran inmediatamente mediales al núcleo del facial. Y rostral al núcleo del facial, ¿sí? En relación a este corte, ¿sí? Vamos a tener que rostral a él, inmediatamente por arriba del núcleo del facial, se va a encontrar el núcleo del trigémino. El núcleo motor del trigémino se va a encontrar inmediatamente rostral al núcleo del facial, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo los núcleos derivados de las placas basales. ¿Qué otros núcleos basales, derivados de las placas basales? Vamos a tener unos núcleos que se van a encontrar en los pies o la base del puente, que son los núcleos pontinos. Entonces tendríamos ahí los núcleos pontinos. Recuerden que el puente al corte, sus 2/3 anteriores, tienen gran cantidad de fibras mielinizadas.
donde viene descendiendo la vía piramidal y donde también están las fibras córtico-ponto-cerebelosas que hacen conexión en estos núcleos pontinos. Ya que entonces los 2/3 anteriores del puente se denomina la base del puente, donde tenemos estos pequeños núcleos pontinos y gran cantidad de fibras, ¿sí? Que estamos viendo que son fibras mielinizadas, que ya ven que cuando hay alteración de estas fibras nos dan la reconocida mielinólisis pontina central, ¿verdad? Entonces, y es un fenómeno de desmielinización de esta base del puente, ¿no? Donde están los núcleos pontinos. Ahora, esos serían derivados de la placa basal. Sí que podríamos decir sus funciones. ¿Alguien nos quisiera decir las funciones del núcleo del, del facial? ¿Qué función tiene este núcleo del facial? ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es la función de este núcleo del facial? Es motor, maestro. Motor, exactamente. ¿Y qué músculos va a inervar? Músculos derivados de qué arcos branquiales, de qué arco branquial. Son los que corresponden al segundo arco branquial. Efectivamente, ¿eh? Entonces dice que este núcleo del facial, Excepto uno, ¿no? ajá, este núcleo del facial lo podemos subdividir en dos porciones. En una porción temporofacial, que es la superior, y la cervicofacial, que es la inferior, y que es donde se van a originar los dos troncos del nervio facial, ¿verdad? Que el tronco temporofacial y cervicofacial. El temporofacial, como su nombre lo dice, va a inervar la porción superior de la cara, de los músculos de la expresión facial, mientras que la porción cervicofacial va a inervar la porción inferior de la cara. Ahora, esto tiene importancia porque nos ayuda a explicarnos la parálisis facial central de una parálisis facial periférica. Y entonces tendríamos que este núcleo para tener la movilidad voluntaria de los músculos de la expresión facial, pues tiene inervación a través del tracto córtico nuclear o córtico vulvar, ¿sí? De la región frontal del lado contrario, ¿verdad? Tanto la temporofacial como la cervicofacial. Pero ustedes saben bien que la porción temporofacial también tiene inervación ipsilateral del mismo lóbulo frontal, ¿verdad? Entonces tiene inervación ipsilateral y contralateral la porción temporofacial. Y eso explica la parálisis facial central, ¿verdad? Y periférica. ¿Alguien nos podría enumerar los sitios posibles del nervio facial para que nos den una parálisis facial periférica? ¿Cuáles serían esos sitios posibles para que nos dé una parálisis facial periférica nuestro paciente? Ahí nos los podría describir. Eh, bueno, podría ser de los preganglionares. Bueno, pre y postganglionar, pero de los pre pues, también tenemos dependiendo, pues sí, el sitio también. Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, de la preganglionar, postganglionar, nos va a ir ayudando para ir subiendo el nivel de lesión de parálisis facial periférica junto con disminución de la secreción lagrimal, con ageusia, con pérdida del reflejo estapedial, ¿verdad? Exactamente. Entonces podríamos decir que para que se presente la parálisis facial periférica sería desde el núcleo del facial, ¿verdad? Desde este núcleo del facial, ¿sí? Y de allí su trayecto hacia lo que sería la rodilla, después su porción. ¿Alguien nos quisiera describir las porciones del nervio facial? ¿En qué porciones se le divide el nervio facial?
¿Alguien recuerda? Por ejemplo, tenemos, les digo la primera, tiene una porción dentro del tallo cerebral, parenquimatosa, algunos dicen. Después sale por En el la surco zona médulo. Ujú. Ahí donde estaría en este punto, acá la fichita. O ya en el espacio subaracnoideo, en el ángulo ponto cerebeloso, ¿verdad? Es la porción del ángulo ponto cerebeloso, que es ahí en la cisterna prepontina, ahí del ángulo ponto. Después, ¿qué hace el nervio facial? ¿Cuál sería su siguiente porción? Entra el conducto auditivo. La canalicular, ¿verdad? Dentro del conducto auditivo interno, acompañado por el vestíbulo coclear y la arteria laberíntica. Después, ¿qué porción tendríamos? La porción laberíntica. La laberíntica, que es donde se encuentra el ganglio geniculado del facial, ¿verdad? Muy bien. Y aquí a nivel del ganglio del facial, ¿se acuerdan que se origina una ramita del nervio Cuerda del facial? tímpano. Antes, allí a nivel del ganglio, ¿qué se origina? El nervio petroso, El ese, petroso mayor, exactamente, que antes se llamaba superficial mayor, ahora simplemente petroso se mayor, une y forma el viriano. se va a unir con el petroso profundo para formar el nervio Con el vidiano. viriano. Exacto, o nervio del canal pterigoideo también le llaman. Y recuerden que este nervio petroso mayor lleva las fibras preganglionares parasimpáticas, que van a llegar a un ganglio que está ahí en la fosa esfenopalatina o pterigopalatina, que es el ganglio esfenopalatino, ¿verdad? Muy bien. Entonces va a ser sinapsis en el ganglio esfenopalatino y de esa forma se van a originar las fibras postganglionares parasimpáticas que van a ir a la glándula lagrimal. Muy bien. Esa es la porción laberíntica. Después, ¿qué porción tenemos del nervio facial? La porción timpánica. La timpánica, que pasa en la cara posterior de la caja del tímpano. Y se acuerdan que aquí da dos ramitos principalmente, da dos ramitos, ¿sí? Que sería, el primero que da, va un musculito que está dentro de la caja del tímpano. ¿Qué nerviecito será? Tapedio. Exactamente, para el músculo del estribo o el estapedio, ¿verdad? Y ahí se integra el reflejo estapedial. Muy bien. Y después da un segundo ramito, que ahora sí, ¿cuál sería? El que mencionaban. Cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano. Exactamente, va a dar la cuerda del tímpano. Después tendríamos otra porción del nervio facial. ¿Cuál sería Mastoidea. esa? La mastoidea, ¿verdad? Que se encuentra allí profundamente a las celdillas mastoideas, ¿verdad? Y aquí se acuerdan que da un ramito, ¿sí? Que se va hacia dónde, ¿qué ramito da? Para el nervio lingual, ¿verdad? No, eso es del Fíjense, trocánter. la cuerda del tímpano es el que acuérdense que esta Sí, cuerda del sí. tímpano se va a la fosa infratemporal y se une al nervio lingual del trigémino, de la rama mandibular del trigémino, estamos de acuerdo, Ese es el y ya llega incisivo. entonces hacia la lengua para recoger la sensibilidad gustatoria de la lengua, ¿verdad? Sería a través de la cuerda del tímpano. Pero ¿se acuerdan que da un ramito aquí así? Mm, Que es un ramito auricular, ¿verdad? Que va a darle sensibilidad, sobre todo al conducto auditivo externo, ¿ok? Y por último, pues se mete a la parótida y da esas ramas, ¿verdad? Que serían la temporofacial y la cérvico-facial, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿alguien nos quisiera describir las manifestaciones clínicas de la parálisis facial periférica? ¿Cuáles son las? Sí, maestro, sería, bueno, si es periférica, tendría
plejía completa de la hemicara, respetando la porción superior, porque lo que decía de que hay una representación cortical bilateral. También habría alteraciones de lagrimeo, habría también una eh, hiperageusia, si no me equivoco del término, que es que ageusia, ajá, que hay pues alteración del estapedio que comentábamos. También va a tener hiperacusia, ¿no? Ajá, hiperacusia y más hacia alteración del gusto, de los 2 tercios anteriores del gusto y pues creo que nada más. Efectivamente, aquí, sí, cuando hay una lesión del nervio facial muy proximal a su origen, ¿sí? Entonces, efectivamente va a haber afecciones de todas las ramas del nervio facial, ¿verdad? Con disminución de la secreción lagrimal, con hiperacusia o intolerancia a los ruidos por pérdida del reflejo estapedial, con ageusia por por lesión de la cuerda del tímpano, y claro, con la palis facial de toda la hemicara, y además con una zona de hiposensibilidad ahí del conducto auditivo externo, ¿verdad? Entonces, esa sería una parálisis facial periférica que también puede ser por lesión dentro del tallo cerebral, ¿verdad? Un infarto allí pontino que afecte al núcleo del facial, pues seguramente el paciente va a tener también parálisis facial periférica. Entonces, aquí es importante que aunque se denomine periférico, no siempre la lesión está en el sistema nervioso periférico, sino puede ser intraxial y que afecte al núcleo del facial con su rodilla del facial, ¿verdad? Y darnos esta parálisis facial periférica, ¿verdad? Donde se afecta toda la hemicara y tenemos el fenómeno de Bell, donde hay supraversión ocular cuando el paciente intenta cerrar sus ojos. Muy bien. Ahora, ¿y la parálisis facial central? Díganme los sitios posibles que les da una parálisis facial central. ¿Cuáles son los sitios posibles para que un paciente tenga parálisis facial central? ¿Dónde podría estar la lesión? Sería cortical, en la cámara oval, en la corona radiada, igual en la rodilla de la cápsula interna, en el pedúnculo cerebroso, en su tercio medio, específicamente, si ese tercio lo dividimos en 3, en el tercio lateral y pues ya nada más, ¿no? Efectivamente, tendría que estar la lesión por arriba del núcleo del facial. Como bien dicen, en la corteza frontal, en la corona radiada, en la cápsula interna, en el pedúnculo mesencefálico, ¿verdad? Así como también en la porción superior o 2 tercios superiores del puente, ¿verdad? Y tiene la característica que va a afectar solamente las fibras contralaterales, pero se respetan las ipsilaterales. Y eso provoca, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una parálisis facial central? ¿Qué nos dicen? Sí, lo que comentábamos de la representación cortical bilateral de los músculos de la frente, bueno, más bien sí, de la mitad superior de la hemicara. Exactamente, ¿verdad? Entonces solamente se afecta el cuadrante inferior de la hemicara. Y cuando al paciente decimos tiene una parálisis facial central derecha, la lesión está del lado izquierdo, ¿verdad? Y cuando decimos el paciente tiene una parálisis facial central derecha, la lesión está del lado periférica, perdón. Si tiene una parálisis facial periférica derecha, la lesión está del lado derecho. Entonces, lo importante de ir localizando las lesiones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas son las características del núcleo facial.
Del núcleo del sexto, no creo que tengamos problema, porque sabemos que este va a inervar al recto lateral del ojo. ¿Alguien nos quisiera decir el trayecto del nervio abducens? Ya ven que sale, decíamos que sale por el surco médulo pontino, muy en relación con las pirámides, ahí cerca de la línea media. Después, ¿qué dirección sigue? Ya cuando llega a la cisterna prepontina, en el espacio solanoideo, ¿a dónde se dirige este núcleo, perdón, estas fibras del abducens? ¿A dónde se dirigen? Anterior y lateral y pasa por el borde de la tienda del cerebelo. Va siguiendo el trayecto de Dice la que, tienda. eh, fíjate que en realidad está lejos de la tienda del cerebelo. El que está muy pegadito al tentorio, acuérdense que es el troclear. El cuarto sí está ahí muy pegadito al borde libre del tentorio. Pero ¿se acuerdan que este se va hacia lateral? Vamos a decir, si yo veo Por abajo. la base del cráneo, miren, voy a tratar de representar aquí lo que sería el dorso de la silla turca con las clinoides posteriores. Aquí así. Este sería el clivus. Y aquí en este sitio estaría el seno cavernoso. Aquí así. Entonces, ¿se acuerdan que este sexto nervio craneal se va aquí y se va a meter al seno cavernoso? Aquí. Se mete en un conducto, en un canal, ¿se acuerdan? De Dorelo. De Dorelo, exactamente, el canal de Dorelo. Que ya ven que su techo lo forma un ligamento. ¿Qué ligamento es el que forma el techo del canal de Dorelo o canal del sexto nervio? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Fuerte? Sí, Petrolingual. petrolingual. Fíjate, el petrolingual, ese va a limitar ¿No? la entrada de la carótida interna al seno cavernoso. A ver, es el petrolingual. Pero aquí, para el canal de Dorelo, ¿cuál es el? Ujú. ¿Petro qué? También es petro, pero no es petrolingual. Petroclinoide. Petroclinoideo, exactamente. Es el ligamento petroclinoideo, ¿verdad? Y ya se mete ahí al seno cavernoso y va, ¿se acuerdan que va? Maestro, ¿iba con la arteria dorsal meningia? Bueno, aquí podríamos decir que sí, la arteria dorsal meningia, que es un ramo del tronco meningo hipoficiario, se dirige aquí al clivus. Está muy en relación allí, aunque no se describe allí que una relación de un contacto directo, pero sí, estaría allí la arteria dorsal meningia, rama del tronco meningo hipoficiario. ¿Alguien se acuerda qué ramas da el tronco meningo hipoficiario? Allí en la curvatura posterior de la carótida en su porción cavernosa. Da la hipoficiarias, da también, ¿cómo se llama el cuervo? Vernastónica cinaria. Da también Exactamente, la meningia Dorsal la meningia. dorsal meningia. la dorsal meningia, ya lo dijeron por ahí, la vernascónica cinari, o la arteria del tentorio, y las arterias hipoficiaria inferior. Después ya ven que aquí el sexto nervio se dirige dentro lateral a la carótida interna, y después se dirige ¿hacia dónde? El sexto. Pared lateral del seno cavernoso. Va, pues sí, está ahí en relación. Se dice que es el único intracavernoso, pero la verdad es que sí estamos de acuerdo. Está muy en relación con la pared lateral del seno cavernoso. Y ya en el extremo anterior del seno cavernoso, ¿llega a dónde? Para que se meta la órbita. Ajá, Ajá, fuerte. fisura orbital superior. A la fisura orbitaria superior. Exactamente. Muy bien. Entonces, ese sería el sexto nervio. Ahora, decíamos que también había los núcleos lagrimales, o el núcleo lagrimal, que en realidad es un conjunto de núcleos, que es el lagrimal, el salivatorio superior y el salivatorio inferior. El núcleo lagrimal pues va a dar las fibras preganglionares parasimpáticas que se van a ir con el nervio facial
y van a llegar al ganglio geniculado del facial y van a dar origen al nervio, decíamos, al nervio petroso mayor, ¿verdad? Perfecto. Y después tenemos el salivatorio superior, que se va a ir también con el nervio facial, y después se va a ir con la cuerda del tímpano, y a través del nervio lingual, llegar al ganglio submandibular, que está pegadito al nervio lingual, y ahí hace conexión estas fibritas preganglionares parasimpáticas del salivatorio superior al ganglio submandibular, y de ahí salen las fibras postganglionares parasimpáticas para dar inervación parasimpática a la glándula sublingual y submandibular, ¿verdad? Entonces, la importancia de estos salivatorios, porque el salivatorio inferior, recuerden que sus fibras se van con el glosofaringio, ¿verdad? Y que al irse con el glosofaringio, salen por el foramen yugular, después dan el nervio de Jacobson, el nervio timpánico, y este a su vez da el nervio, ¿sí?, petroso menor, que sale del cráneo por el foramen oval, y ya en la fosa infratemporal, pegadito al ramo, al nervio mandibular, está el ganglio óptico. Y entonces estas fibras preganglionares parasimpáticas del nervio, del núcleo salivatorio inferior, hacen conexión en el ganglio óptico, y de este salen las fibras postganglionares parasimpáticas, que se van con el nervio aurículo temporal, que es rama del nervio mandibular, y que ya ven que este nervio aurículo temporal es el que va a acompañar después a la arteria temporal superficial, ¿sí? Y va a dar la inervación parasimpática a la glándula parótida, ¿verdad? Es la importancia del núcleo salivatorio inferior. Y los núcleos pontinos, recuerden que son los núcleos que forman parte del neocerebelo o cerebro-cerebelo, que reciben las fibras corticopontinas, que vienen de la corteza, corticopontinas, y después se decusan las fibras y forman las fibras pontocerebelosas, que entran al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso medio y forman parte del neocerebelo. Entonces, de esa forma tenemos ya estudiado lo que son los núcleos derivados de las placas basales. Ahora, derivados de la placa alar, pues tendríamos aquí otra vez en relación con el piso del cuarto ventrículo, tendríamos el núcleo vestibular superior, ¿verdad? Que ya habíamos descrito, junto con los núcleos vestibular lateral, medial e inferior, tienen conexión con el ganglio vestibular. Bien, fíjense, aquí recuerden que los núcleos cocleares los describimos en la médula oblongada. Lo cierto es que los núcleos cocleares, ¿se acuerdan que daban los cuerpos trapezoideos? Y este cuerpo trapezoideo, derecho e izquierdo, recuerden que se decusa y asciende. Entonces el cuerpo trapezoideo se dice que se encuentra en la porción baja del puente y que viene de los núcleos cocleares que están en la porción alta de la médula oblongada. ¿Ok? Es la importancia aquí del cuerpo trapezoideo. Pero vamos a tener aquí un núcleo que es continuación de este núcleo del tracto espinal del trigémino, que en su porción inferior del puente se continúa, pero después en la porción media del puente se ensancha. Lo podemos poner aquí en sentido lateral, ya la porción media del puente, el núcleo sensitivo principal del trigémino, que más hacia arriba se va a continuar con el núcleo mesencefálico del trigémino. Entonces recuerden que este núcleo sensitivo principal del trigémino, que se encuentra aquí en el tercio medio del puente, va a integrar el reflejo corneal, ¿sí? ¿Alguien nos podría decir cuáles son los elementos aferentes, eferente y centro integrador del reflejo corneal? ¿Quién forma la vía aferente del reflejo corneal? ¿Por cuál letra? ¿Los escucho? ¿Quién forma la vía aferente del reflejo corneal? La aferente es el trigémino. Y la aferente Exactamente. hacia La rama oftálmica del trigémino, ¿verdad? 5. ¿Y quién forma la vía eferente del reflejo corneal?
El gerente del nervio facial. El nervio facial, porque es el que cierra los ojos a través del orbicular, ¿verdad? De los ojos. Muy bien. Y cuando hablamos de centro integrador, es decir, a qué nivel del eje encefalomedular se está integrando este arco reflejo. ¿Qué respuesta pondrían ustedes? ¿Dónde está el centro integrador? ¿Dónde se entra con la vía gerente? Ok, encontré esto en internet para donde se conecta la vía frente. A ver, digan. Va a soplar. Sí, fueron muchas preguntas más. Hasta así ¿Dónde se integra? Pues aquí ¿dónde lo estamos viendo? A nivel del puente. En el puente, exactamente. Ahí se integra. Quiere decir que cuando están explorando a su paciente en estado de coma y exploran el reflejo corneal y tienen ausente del reflejo corneal en forma bilateral, dicen, pues este paciente ya tiene lesión en la porción media del puente, ¿verdad? Que es donde está el núcleo sensitivo principal del trigémino. ¿Alguien nos podría decir en qué consiste el reflejo corneal consensual? ¿En qué consiste el reflejo corneal consensual? No saben cuál es el consensual. Porque ya ven que el más conocido es el reflejo fotomotor pupilar consensual, ¿verdad? Donde ilumino pupila del lado derecho. Bien, ¿sí? ¿Nos escuchan? Usan para poder llegar ya a la integración más facial. Exactamente. Si yo palpo la córnea del lado derecho y el paciente no parpadea del lado derecho, pero sí parpadea del lado izquierdo, pues me está diciendo que sí está recibiendo la información sensitiva, el trigémino. Pero lo que pasa es que tiene una lesión del facial, una parálisis periférica, y no cierra el ojo de ese lado, pero sí está cerrando el lado contrario, porque es el consensual corneal, porque quiere decir que este núcleo sensitivo principal del trigémino, cuando recibe la información de la córnea, estimula a los dos núcleos del facial para dar el consensual corneal, ¿verdad? Muy bien. Aquí deberíamos de poner, decíamos que por arriba del núcleo del facial se encontraba el núcleo motor del trigémino, que se va a localizar por arriba del núcleo del facial. ¿Sí? Lo podríamos representar aquí arriba del núcleo del facial. Aquí estaría el núcleo motor del trigémino. Bien, ¿alguien que nos quiera comentar del núcleo motor del trigémino, qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene este núcleo motor del trigémino? Motora de los que derivan del primer arco branquial, maestro. Exactamente. Y sale por 5-3. Efectivamente, este núcleo motor del trigémino va a inervar los músculos veas del primer arco branquial, los músculos de la masticación, el vientre anterior digástrico, el miloioideo, el tensor del tímpano, el tensor del paladar, ¿verdad? Todos estos músculos inervados por este músculo y que efectivamente se van a ir junto con la rama mandibular del trigémino. Muy bien. Si el paciente al abrir la boca, a la su mandíbula se desvía hacia el lado derecho, ¿dónde podría estar la lesión? ¿Qué dicen? Que está paralizado. Si la mandíbula al abrirla se va hacia el lado derecho. Perdón, maestro, es que se está cortando. ¿Sí, verdad? Les preguntaba que si el paciente al abrir la boca se va la mandíbula
hacia el lado derecho, ¿qué músculo está paralizado? Del lado izquierdo, maestro. Pterigoideo. Bueno, estamos de acuerdo, es parálisis del pterigoideo, sobre todo el pterigoideo lateral o pterigoideo externo, que son los que permiten movimientos de lateralización de la mandíbula. Pero recuerden que cuando se contrae el pterigoideo lateral del lado izquierdo, ¿sí? Lo que va a hacer, como su punto de fijación es aquí medial, jala la mandíbula. Entonces, hace esto con la mandíbula, para acá. Entonces, quiere decir que el pterigoideo lateral izquierdo jala la mandíbula, provoca movimientos de lateralización de la mandíbula al lado derecho, ¿sí? Y viceversa. Cuando se contrae el pterigoideo lateral del lado derecho, jala la mandíbula hacia el lado izquierdo, porque el punto fijo está en la línea media y el punto móvil es la rama de la mandíbula. Entonces, cuando el paciente abre la boca y la mandíbula sale central, en la línea media, quiere decir que están equilibrados los dos músculos pterigoideos externos. Pero si al abrir la mandíbula, al abrir la boca, la mandíbula se va hacia el lado derecho, ¿sí? Quiere decir que nada más está actuando el del lado izquierdo, porque decíamos que es el que va a lateralizar la mandíbula hacia el lado derecho. Entonces sucede algo semejante a como pasa en la parálisis de los músculos de la lengua, los que sacan la lengua, que son los genioglosos. Al sacar la lengua se va hacia el lado enfermo. Aquí sucede lo mismo. La mandíbula se va a ir hacia el lado enfermo. En este caso, este paciente tiene paralizado el pterigoideo lateral del lado derecho. ¿Sí? ¿Sí se comprendió esta característica de movimientos de desviación de la mandíbula por parálisis de los pterigoideos? Sí, sí, maestro. Muy bien. Pues ahí la vamos a dejar hoy, ¿sí? Hay una disculpa porque la tablet se me hace que ya pasó a mejor vida. A lo mejor me falta actualizarla, no sé qué, ¿ok? Sí, Muy maestro, bien, muy bien. Gracias. ok. Pues entonces, el próximo miércoles veríamos algo todavía de sustancia blanca del puente, y aquí va a ser muy importante en la porción caudal del puente ver el centro de la mirada horizontal, la formación reticular paramediana pontina, y entonces tenemos que explicar aquí los movimientos en sentido horizontal o laterales de los ojos. Y entonces ya veríamos afecciones de los nervios oculares, donde tendríamos las lesiones supranucleares, infranucleares e internucleares, y ya veríamos el síndrome del 1,5, la oftalmoplegia internuclear. Siempre lo describimos en esta porción caudal del puente, y claro, con su conexión con el mesencéfalo y las fibras córtico-nucleares o córtico-vulvares. ¿Ok? Muy bien. Sí, maestro, gracias. Pues entonces, nos veríamos el próximo miércoles, Dios mediante. Sí, maestro, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.